me quedé atrapada en el campo camino al pueblo de mi papá. No, güey. Pero ya de por sí, ya suena mal de entrada. Ya suena mal de entrada, güey. Me encantó. Todo, bueno, cada 2 años íbamos al pueblo de mi papá, Santiago Jamiltepec, en Oaxaca. Ok. En carretera, que son como de 8 a 10 horas más o menos. Ok. Y pues bueno, cada tanto íbamos a ver a mi abuela, a estar con la familia y toda la onda. Y en una ocasión yo tendría, no sé, 12. Ok. No, yo creo que 15. Okay. Yo creo que por ahí, ¿no? Ya estaba más curtidita en pelis y cosas terror así, ajá. Y ya nos faltaba 1 hora, 40 minutos para llegar, no era tanto. Había sido un viaje muy pesado, porque aparte mis papás eran de esas personas que cargaban con el perico, ¿no? Entonces íbamos mis 2 hermanos y yo en la parte de atrás con cosas aquí así, ¿no? Y entonces... No, estábamos en la carretera, en medio de la nada, solo nos iluminaba la luna llena, ya sabes, hermosa, así. Qué genial. Y de pronto, madres, güey, se poncha una llanta. Se poncha una perra llanta en medio de la nada, no pasaba ni un coche, güey. Y nos bajamos, movimos como tantito el carro para, pues que no. Orillarse. Ajá, nos orillamos y empezamos a voltear. Y a lo lejos vimos una pinche cabañita, güey. Una pinche cabañita que no tenía absolutamente nada. Güey, qué miedo, güey. Claro, güey, por supuesto que yo ahí ya miedo. corro, güey, mejor. Güey, y mi papá dice, vamos, voy a ir a pedir ayuda, güey. Así de que la masacre de Texas, güey. Güey, y yo, así empiezan todas las películas de terror que yo conozco, Sí, papá. ¿Estás seguro de que quieres ir? Total. Pues ya, al final mi papá avanzó y yo iba como atrás de él, ¿no? Así de que ustedes, ¿qué? Si se oye un grito, pelan, ¿no? Y mi mamá así de que, ay, Andrea, qué exagerada. ¿Y tú? Güey, no mames, nos empezamos a acercar a la cabaña. Cállate. Y pues yo escuchaba las gallinas, güey, Claro. escuchaba las vacas. Y de pronto mi papá pues toca, pero no había nada, no había luz, no había nada, güey. Nada de lo que es. Aparte nada. dices que era de noche. Era de noche. Sí. ¿Qué eran las 10 de la noche? No era temprano tampoco. O sea, era noche. Porque aparte, mi papá era de esos de salimos a las 5 de la mañana, 10 de la mañana. Ay, es que no sé qué. Y todo había sido por él, porque pues él es tardista. ¿Cómo se dice? Que llegan tarde patológico. Así, ¿no? Sí. Impuntual patológico. Entonces era súper tarde, güey. Súper tarde. Y en eso toca. Y yo ando así de chismosa. Y empiezo a oír. ¿Un bebé? Güey, me paniqué, me mié. Me paniqué horrible. Y yo así nada más agarré a mi papá y empecé a correr. Y él, no, espérate, no sé qué. Güey. Atrás. Tú sabes cosas. Yo sé cosas, güey. Claro tú que sabías sabía, cosas, güey. Espérate, se pone mejor. Atrás de la pinche cabaña, pues había un matadero, güey. Entonces lo que oía eran los cerditos chillando. No, güey. Ya salió un señor, güey. Un señor que neta, yo decía, es que este hombre nos va a matar. O sea, neta nos va a comer a todos. Sí, güey. O sea, nosotros vamos a estar en el lugar de los cerdos ahorita. Claro que no pasó nada. Ay, por supuesto güey. que no pasó nada. El don nos ayudó, le llamó a alguien, porque aparte ni había señal ahí, no sé qué. Bla. No, o sea, un caos. Bueno, final feliz. Por fin llegamos, contamos y todo, y ya nos empezaron a decir, no, es que tengan mucho cuidado con esos caminos porque se aparece la cosa mala. Yo, qué chingados, es la cosa mala. Pues la cosa mala, güey, es como un viento, o sea, lo que me explicaron, o lo que yo entendí de lo que me explicaron, como un viento, güey, que te pega, el viento que te pega y te enchueca la cara porque, pues... Güey, qué cool, güey. Hey, la güey. cosa mala, dice. Y yo así de que es que así empiezan todas las películas de terror que yo Pero conozco. Me encantó el warning mala, de la cosa mala. La cosa mala. Y tengo otras historias de la cosa mala que no son aptas, no vienen al tema que estoy Bueno, pero diciendo. luego contarás más historias de la cosa mala. La cosa mala es muy de pueblo, por lo que veo. Ok. Oye, gran anécdota, güey. A mí nunca me ha pasado nada así. No, nunca. Hay que ir a algún lado. Sí, hay que ir a un pueblillo. Pero me parece una gran historia para abrir este capítulo. Cuéntanos por qué. Claro, porque
Les preguntamos si sus voces han sido escuchadas. Entonces el tema del día de hoy va a ser un subgénero que es para nosotras difícil de definir, difícil de descifrar, pero esperamos que cuando terminemos este episodio al menos podamos tener noción. Sí, un par de ideas. Un par de ideas. Un par de reflexiones. Un par de reflexiones sobre el subgénero del folk horror. Que ponga Paco ahí, güey. Muy bien, aplauso. Yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Y hoy no nos acompaña mi querida y amada gatita Mandy, que todo el mundo nos deja comentarios sobre Mandy. No está por causas de fuerza mayor, está bien. Mandy pero, no está. Ajá, Mandy pero güey, se fue. neta, como ya es el podcast de Mandy, creo que era importante mencionar su ausencia. Es la estrella, lo sabemos. Sí. Sin ella no seríamos. De acuerdo. lo que Pero somos. mira, güey, está con sus abuelos y se la está pasando de huevos, está siendo muy consentida, así que... La nieta. Ajá, un abrazo a mi mamá y a mi papá que me cuidaron a Mandy un par de días por causas ahí ajenas, a su voluntad al menos. Ya, cuéntales qué hiciste. Ay, güey, me fui de viaje. No, güey, me fui de viaje casual, pero pues bueno, alguien se tenía que... No, me hicieron el paro de ver a Mandy y todavía voy a ir por ella hoy en la noche, entonces bueno, hay un poco de chismecito personal, porque también está chido que empecemos a hablar sobre nuestras personas, ¿no? Para que nos conozcan. Yo creo que ni se imaginan. De tanta cosa que tenemos que contar. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre folk horror. La neta es un subgénero que a mí me gusta muchísimo. Creo que a ti también te gusta un montón. Sí. Creo que coincidimos más en que la vez pasada que hablábamos, por ejemplo, de found footage. Creo que a mí el found footage me gusta más que a ti. Sí. Pero creo que en este caso a las dos nos gusta bastante el folk horror. Y como bien mencionabas, creo que a mí lo que me gustaría empezar diciendo es que me parece un subgénero muy complicado de clasificar. Porque varias de las clasificaciones a las que tenemos acceso, ¿no? De personas que son estudiosas del cine, sobre todo del cine de terror, académicos, académicas, etcétera, las definiciones de folk horror son muy variadas, ¿no? A pesar de que sí hay algunos elementos que se repiten, hay otras ocasiones en donde dices como de, o sea, hay un chingo de películas que pueden caer en esta definición. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una película de monstruos y muchas películas de folk horror? ¿O cuál sería la diferencia entre películas que tienen que ver con religión y folk horror, ¿no? Entonces, el folk horror se puede mezclar, puede... pues sí, como que desafía mucho a su propia etiqueta, además de que no nació como un término, pues como casi básicamente casi ningún término que es utilizado para un subgénero de terror no nació en el mundo académico, nació de una manera un poco más random, ¿no? O sea, de que alguien usó la expresión y se empezó a como a utilizar y está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que lo que pretendemos un poco en este capítulo es contarles como qué nos hace pensar el subgénero, un poco de su origen, un poco de sus características, pero pues obviamente en este espacio lo que nos gusta es pues pensar, güey, hablar entre nosotras, debatir, pero también que ustedes nos cuenten si están de acuerdo, si tienen otra definición, si creen que algo nos faltó, si ven otras características, si tienen otras lecturas, otros autores, otras autoras, como que eso para mí siempre es importante para enriquecer entre todas las personas como esta conversación y que no parezca que estamos nada más dando como una cátedra, güey. Porque en realidad más bien es como una discusión abierta, ¿no? Y es una conversación viva lo que tenemos tú y yo aquí. Claro, y además, ¿sabes qué? También, pues, se va modificando, ¿no? O sea, al final los subgéneros van adaptándose y modificándose conforme al tiempo y a la evolución del cine y a las tendencias del cine. Claro. Lo que en algún momento era muy sonado, tal vez ya no es de esa manera, pero se utiliza como un elemento narrativo o como la trama, etcétera, ¿no? Recordemos que también los subgéneros, o sea, del cine de terror, pues se van... a ver, o sea, son muy vastos. Sí. Hasta hay un subgénero que habla del embarazo. Sí, claro. ¿no? De parir. Sí, entonces, imagínense qué tan vasto no son los subgéneros en el cine de terror, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues sí, aquí le vamos a dar. Entonces, si les interesan películas, ¿qué será lo más común? Como si ustedes fueran fanáticos o fanáticas de Midsommar, seguramente en este capítulo vamos a tocar temas que vayan relacionados con ese tipo de pelis. Claro, y también aprovecho para invitarles a que si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, pues déjennoslos en los comentarios y nosotras escucharemos sus recomendaciones adaptándolas a nuestros tiempos.
tiempos. Claro ¿no? que sí. Y por tiempos me refiero a haciéndonos un espacio entre la vida adulta y la vida adulta nomás. Sí, güey, porque no vida está personal jalando. no tenemos. No, pero pues sí, ¿qué te gustaría empezar diciendo del folk horror? Creo que tenemos que empezar por la definición. Claro. ¿No? Al menos a grandes rasgos, que empieza la Sí. etimología folk y horror. Güey, de clase Bueno. de... A mí fíjate que lo que me gustaría es que antes de que dieras la definición, las personas que nos están escuchando cerraran unos segundos los ojos Muy bien. y se imaginaran, güey, una campiña británica, güey, con el sol, güey, bajando lentamente, ocultándose detrás de un bosque verde, profundo, güey, callado, con madera y con troncos que crujen y que crujen a la más pequeña provocación porque no está nadie pasando por ahí, en donde hay una especie como de susurro en el fondo que parece que es como alguien hablando, pero en realidad sabes que no porque estás en medio de la inmensidad. Y hay una cosa que te arrastra a pensar que hay algo mucho más atávico, como mucho más ancestral que tú y que tu propia existencia humana en ese lugar. Ay, mamá. Siento que ya solo eso ya está culero, güey. Sí. Como que yo no quisiera estar ahí. Y creo que esa es una de las cosas que me parecen súper poderosas del folk horror. Que no remite necesariamente solo a la naturaleza. Que esa es una de las primeras cosas que también creo que para mí vale la pena poner sobre la mesa. No remite necesariamente a a la naturaleza por sí misma, güey. Como ente o como parte de un ecosistema que está completamente alejado de mi psique, como de mi capacidad cognitiva humana, y por lo tanto no puedo acceder un poco a ella y por lo tanto parece peligrosa. Sino que el folk nace como de esta necesidad humana de trasladar a estructura, de trasladar a pensamiento, de trasladar a ciertos sistemas de creencias que es ese evento o que es esa cosa que yo no puedo explicar y que me es desconocida y que me es un poco lejana, pero que al mismo tiempo tengo que convivir como con ella. Entonces quería empezar con eso porque quería que entráramos un poco en el mood del folk horror. Sobre que vamos a hablar al final de cuestiones que son muy, no sé cómo decirlas, güey, que son muy grandes, porque para mí vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver sobre qué es la cultura y cómo se construyen los sistemas de creencias humanos y por lo tanto cuál es la definición del folclore, fuera mame, ¿no? Y qué es lo que nos parece tan seductor, pero que en el folk horror al mismo tiempo es tan violento, tan peligroso y tan amenazante. Entonces quería entrar por ahí y ahora sí que nos cuentes cuál es la definición que traes de folk horror. Ok, se centra en lo rural, en escenarios rurales y muy lejanos a la urbe, ¿no? Ok. Y se remonta o tiene estos tintes de paganismo y criaturas o seres ancestrales. Creo que una de las cosas principales, que ahorita eso se va a poner bueno porque antes de que empezáramos el episodio, Sam y yo habíamos estado platicando, comentando nuestras películas y cosas así. Sí. Y va a haber un momento en donde hablemos de ¿es folk horror o no es folk horror, no? Entonces, bueno, creo que uno de los principales objetivos del folk horror es contraponer o más chocar, más bien, ¿no? Que choque la modernidad con las creencias antiguas. Que las creencias antiguas van desde la naturaleza, seres de la naturaleza, como pues seres divinos, ¿no? Sí, como dioses antiguos. Exacto, ¿no? Como... Pero antiguos, ¿no? Antes del cristianismo incluso, Okay. ¿no?
Bueno, ajá. Y abordan el miedo a lo desconocido. Claro. Y a los entornos muy aislados, muy alejados de la civilización o lo que nosotros entendemos como civilización. Y esto me parece muy interesante. Bueno, aparte de explora que los mitos, que los rituales, las creencias, pues, conocidas como arcaicas, sobrenaturales. Pero a mí esto me parece curioso. Porque ahorita que decías lo de la campiña británica, pues obviamente, o sea, el folk, al menos lo que hablábamos de los principales exponentes de películas y todo eso, pues son británicos, güey. Sí, al menos en sus inicios en el cine, podemos decir que sí. Creo, esto es solo una teoría, o sea, que tiene que ver con esta parte de el mundo de la colonización. O sea, llega toda Europa y empieza a colonizar civilizaciones pues que son remotas para ellos, ¿no? Que son muy alejadas y que además tienen costumbres y muy entre comillas, barbáricas, ¿no? Las consideran barbáricas. Entonces no me parece, dada su historia de origen, la nuestra, no me parece descabellado que exista un subgénero como el folk horror. De acuerdo. Y creo que inicias potente, güey. Inicias potente porque de lo que dijiste, güey, yo tengo un chingo de cosas que decir y de preguntar también, güey. Porque mira, vamos a empezar. Yo también creo que en instancia al menos el término folk horror, o sea, así como lo conocemos, o sea, es que son dos cosas, güey, las que tendríamos que hablar, ¿no? Una cosa es que en el cine, a lo largo de la historia del cine, hay cosas que en retrospectiva podamos ver y podríamos denominar como folk horror. Aun cuando la etiqueta ni cercanamente, ¿no? O sea, ni siquiera se consideraba como un subgénero. Que es generalmente lo que pasa, güey, ¿no? O sea, como hay un cierto tipo de contexto en donde hay ciertas como temáticas, estructuras que se repiten y de repente volteas y en retrospectiva dices, verga, güey. O sea, parecería que hay una corriente porque hay similitud entre todas estas películas que fueron hechas en un tiempo delimitado, de una manera delimitada, bajo cierto contexto. Entonces, sí, eso es lo que pasa con el folk horror. Donde yo también creería, y creo que el entendido general es que nace un poco más o donde se vuelve este subgénero como fuerte e identificable es en el pedo del cine británico, ¿no? Y no solo, o sea, británico por decirle en general, pero bueno, también está el escocés, el irlandés, o sea, como todo lo que tenga que ver con Gales también, ¿no? O sea, ahí, o sea, como que en esa región. Y aparte de que puede tener que ver, y me gusta la teoría de que está conectado con una cuestión como colonizadora, también tiene que ver con que creo yo que era un área en donde en algún momento hubo una severa como crisis de identidad, ¿no? Pues evidentemente esta no es una clase de historia, pero bueno, un poco la adopción del el cristianismo, después lo que pudo haber sido el puritanismo, ¿no? Pero toda esta como reminiscencia de raíces celtas, ¿no? De costumbres druidas, etcétera. Entonces, como la pregunta en algún momento, supongo, que nos hacemos, o sea, fuera de que ellos son unos colonizadores de mierda, no, pero fuera de eso, pues la pregunta que creo que nos hacemos muchas personas que vivimos en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si te pasa, pero pues también para mí hay una pregunta abierta, por ejemplo, si lo queremos llevar por un lado sobre qué se supone que es ser mexicano o mexicana, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo escucho, por ejemplo, personas que viven, o sea, como el pueblo donde dices que es tu papá, etcétera, pues evidentemente para mí es una realidad sumamente alejada, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que yo, en mi privilegio y siendo una persona de la capital y etcétera, esté tratando de adueñarme de cierta como crisis o ciertas preguntas identitarias, pero supongo que sí había una cuestión en ese momento de decir, verga, güey, en el área hay una pues fuerte reminiscencia de otras culturas que en algún momento empezó a causar más ruido y que fue retomada sobre todo al principio por la música, güey, por la música folk. Un poco para mí la manera en la que se desarrolló y cómo prosiguió la historia del cine hasta llegar a lo que conocemos como folk horror, sus orígenes fue en realidad de la recuperación de la música folclórica. Y una gran parte de eso tiene que ver con una pregunta acerca de la identidad y del nacionalismo. Incluso hasta es un tema un poco controversial porque hay un montón de música folk que
tiende a ser escuchada más como por alas de derecha, de extrema derecha, etcétera, porque tiene que ver con una cuestión de decir como estas son mis raíces y esto es lo que como que me valida y me certifica de que soy, no sé, como propiedad, o que soy más bien como que pertenezco a algo que es mucho más ancestral y por lo tanto mucho más valioso que un montón de otras como manifestaciones o que otras culturas, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con esa cuestión sobre cuál era la pregunta en su momento en Gran Bretaña en general sobre la identidad. Y aparte de algo que no me parece como tan ocioso es saber que al menos de lo que yo encontré, güey, la primera vez que se rastrea la existencia del término de folk horror fue en abril de 1936, güey, en una madre que se llamaba el English Journal, porque English, ya sabes, sobre que la escribió un güey que se llamaba, un académico llamado Oscar James Campbell, con un artículo que era básicamente que se trataba sobre cuál era el approach bibliográfico a la literatura, algo así. O sea, no importa en realidad tanto cuál era el punto del artículo que este güey hacía. Básicamente el artículo hablaba sobre cuál era la influencia de un autor que se llama Wordsworth y cómo él retomaba varios de los elementos folclóricos en su literatura. Entonces ahí es donde este güey que se llama Campbell hace como una recuperación y rastrea un poco la influencia de las novelas góticas y cómo la novela gótica en su momento de una u otra manera trató de recuperar lo que nosotros conocemos como folclore y a partir de ahí cómo influenció a la literatura de Wordsworth. Pero lo interesante es que usa ese término de folk horror, ¿no? Entonces te digo que siento que tiene que ver más con una pregunta sobre, pues sí, una pregunta que me parece sumamente humana, que puede ser llevada por lugares muy locos, sobre pues cuál es el origen, ¿no? O sea, cuál es tu origen, cuáles son las raíces, cómo se relaciona eso con la construcción a posteriori de una sociedad, ¿no? Es decir, qué tanto estaba influido, qué tanto esas raíces, por ejemplo, celtas, tenían que ver en las construcciones modernas de lo que llamamos civilización o sociedad, ¿no? Entonces, me gusta lo que planteas porque pues siempre creo que es interesante ver de dónde sale mínimo pues la etiqueta, ¿no? Creo que hay otro también, o sea, después mencionan otra aplicación que es la que creo que vas a contar. Más bien, nada más es un complemento, no es como otra aplicación. Es más bien, bueno, el folk viene de la literatura gótica. De hecho, cuando estaba haciendo la investigación pensé mucho en ti y en Drácula, güey, justamente, ¿no? O sea, claro. Pues sí, hay una gran recuperación de folclore, ¿no? Para la construcción de Drácula. Claro. Digo, tal vez no es tan evidente en la novela, sí, pero... no, tal vez no, pero al final es un personaje que va a un lugar muy remoto y se encuentra, por ejemplo, en esta escena de los gitanos, ¿no? Que se encuentra con esas costumbres y al final es muy desconocido y luego va al castillo y ve al conde y todo es desconocido para él. Claro. No es folk, pero tiene muchos elementos del folk horror, ¿no? O sea, al menos esa parte pues, ¿lo es? Sí es folk, ¿no? Sí. Porque al final también es importante, y perdóname que nada más meta eso ahí, que creo que mucha gente habla como de folclore, porque pues de ahí viene, y no sabemos muy bien como a qué carajos. Sí. Y obviamente también, güey, a lo largo del estudio de la antropología, de la sociología, etcétera, pues hay un montón de definiciones de lo que es el folclore. Pero en realidad cuando se acuñó el término folclore, que fue en 1834 por William Thoms, era para referirse al saber del pueblo, es decir, una acumulación de creencias, costumbres, cuentos, leyendas y canciones transmitidas en su momento pues oralmente, pero que constituyen como un sistema de saber entre alguna sociedad, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo porque al final lo que estás planteando de Drácula es que este personaje entra al universo en donde se da cuenta que en realidad hay un saber compartido por un pueblo que sabe, güey, que hay una criatura que está culera por ahí y que aparte pues hay como ciertas leyes entre mitos, pero también hay ciertas reglas que aplican para la convivencia o no con esas criaturas, ¿no? Claro. Y él no, exactamente. Y el personaje principal está fuera de eso. Sí. De hecho, me encanta que lo digas porque una de las partes más que a mí me encantan de Drácula, de la novela, es Harker, porque es el personaje principal, como cuestionándose todo el tiempo si lo que estaba observando era en realidad como un desglose de prácticas
como primitivas, ¿no? O sea, salvajes, un poco arcaicas, güey. Incluso en la última película de Eggers, hay una parte en donde donde Nosferatu le dice, o sea, el conde le dice al conde Orlok le dice a este güey como tú no estás para esto. O sea, tú vienes de otro mundo refinado, donde ya hay ciencia del hombre moderno. Porque le pregunta a este güey a Orlok como de, oye, pero ¿por qué estaban haciendo estos manes este pedo, güey? ¿No? Estaban haciendo cosas raras. Y le dice como de que no me vuelvas a preguntar, porque hasta yo estoy harto de estar viviendo en un lugar como tan sumido en la oscuridad y en la ignorancia y en la superstición que tú ni yo pertenecemos como a este lugar. Y es como, no, baby. O sea, justo lo que se plantea es un poco que hay veces que esos saberes ancestrales, no por desafiar el status quo de la modernidad, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no sean aplicables y que no sean saberes. Ah, claro. Porque ellos sabían que este güey era un Nosferatu, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, como qué tan cuestionable y qué tan basado en la superstición es un sistema de creencias que sabe eso. Claro. Pero estoy de acuerdo contigo. Y que contigo. sigues de alguna manera, pues, ciega, ¿no? Sigues y crees de una manera ciega. Claro. Pero bueno, tiene su origen en la literatura gótica y el cine de terror europeo de principios del siglo XX. Ahora, el término se populariza por el documental A History of Horror en 2010 de Mark Gatiss, yo creo que se dice de Gatiss. La BBC, y es ahí donde se populariza el término de lo que es un folk horror, ¿no? Aquí ya ponemos y definimos, le ponemos cara y le ponemos nombre a este subgénero y esta tendencia. Sí. Pero como concepto, la verdad es que existe desde muchísimo antes, ¿no? Sí. Y no nada más en películas, sino desde la literatura. Estoy de acuerdo. Pero creo que ese es un momento muy importante, la que mencionas de A History of Horror, porque Mark Gatiss, en este especial que era un documental para la BBC, justo hace referencia a 3 películas específicamente para denominar lo que en ese momento, o lo que se empezó a entender como folk horror. ¿Nos quieres contar cuál es? Llamada la trilogía del folk horror. O también me gusta que he visto que por ahí le llaman The Unholy Trinity. Claro, pues tendría que ser, ¿no? Y bueno, quiero aclarar que esto no es que se haya hecho esta trilogía con ese propósito. No, para nada. Es una serie de 3 películas que son directores diferentes, con años diferentes y temáticas parecidas, pero que tienen esta tendencia al folk, y se le llama así a raíz de que se identificó, ¿no? Este patrón en ellas. Sí, o sea, no tenía nada que ver una con otra, no es una trilogía. Sí, o sea, los directores no dijeron, amigui, vamos a hacer esta, esto. Y tú haces esta y tú haces esta otra. Total. ¿No? Y bueno, la primera película que conforma la lista se llama Witchfinder General. The Witchfinder. Que es una de las que teníamos en el debate. Sí, sí. Es de 1968 de Michael Reeves. Y está basada en un personaje real que era un cazador de brujas llamado Matthew Hopkins. Era un cazador de brujas del siglo XVII que, claro, qué sorpresa, shocking, torturaba y mataba a mujeres acusadas de brujería, ¿no? Yo creo me que lo imaginé. No, güey, ¿tú crees? No, aparte sí es interesante que en realidad está basada en un caso real. O sea, de que este señor de Matthew Hopkins sí existía. Y también me parece que no es nada como random que la película esté como localizada durante los últimos años de la Guerra Civil Inglesa, que también fue un momento de gran inestabilidad y en donde te digo que había una gran pregunta acerca del origen y acerca de cuál era el futuro, no solamente como económico, sino también religioso de Inglaterra. Entonces no me parece nada como random, ni gratuito, ni mucho menos inocente colocar la historia ahí. Como bien dices, de hecho el año específico es 1645, donde se desarrolla esta historia. Y creo que ya que llegamos aquí, quiero decir te interrumpo primero. ¿Quieres que hablemos primero, o sea, que mencionemos las 3 o vamos mencionándolas y vamos hablando de cada una? Justo lo que te iba a decir. Es que mira, mi propuesta es esta. Si puedo hablar en algún momento y no muero. Tómale agua, a la agüita. Güey, cabrón. Agüita. También les queríamos decir que estuvimos hablando un poco antes y nos damos cuenta que en realidad el tema del folk horror es súper amplio y es súper vasto y hay muchísimas películas y es súper interesante y tiene un montón
como de implicaciones sociales y filosóficas el folk horror. Entonces lo que queríamos contarles, yo sí quería decirles, es que evidentemente este no va a ser el único capítulo en el que hablemos de folk horror. Probablemente no vamos a poder contar todo lo que traíamos ni profundizar todo lo que queríamos. Entonces sí me parece interesante y digo esto porque creo que estas 3 películas que mencionamos son canónicas, güey. O sea, sí tenemos que hablar un poco más sobre ellas y ya, si se nos va un buen rato en hablar sobre estas 3 pelis, creo que vale mucho la pena. Y si no las han visto, pues igual les invitamos mucho a que las vean. Vamos a hablar lo menos que se pueda con spoilers, porque al final yo sí creo que no son películas tan conocidas. Pero sí es importante medio verlas para entender por qué las agruparon y por qué tal vez de ahí se empezó a hablar sobre folk horror como subgénero de terror. Sí, creo, ahorita digo, si quieres entonces, ¿qué va a ser? Witchfinder, si quieres, o sea, una por una. Bueno, pues nada, una por una. Witchfinder. No, Witchfinder. Bueno, lo que platicábamos Sam y yo era, tenemos opiniones divididas sobre la película. Pero mira, es que güey, no. Es que ya que lo estoy pensando ahorita, güey, como que estoy diciendo, como que estoy diciendo de que no, es que en realidad sí es. Sí es, pero a ver, mira, ahorita contamos cuál era el debate. Sí, o sea, tú cuéntale. Hay que platicarlo. Creo que al final esta película tiene varios elementos que son importantes, que tal vez no necesariamente definen de una forma pura al subgénero, pero sí marcan una tendencia, ¿no? O sea, el hecho de que sea, o sea, esta película es del 68 y es la que marca el inicio de la tendencia, como quien dice. No es que no haya habido películas antes y no es que no haya habido otras películas que se acuñen más al término después, pero marca una tendencia. Y lo interesante no nada más es el tema y que manejan a este tipo que pues al final representa un puritanismo extremo, ¿no? ¿Sabes en quién pienso mucho cuando pienso en la película? En esta parte de El jorobado de Notre Dame de Frollo, cuando canta. Me encanta ese personaje. Es malditamente aterradora. Esa escena a mí se me hace realmente perturbadora. By the way, qué buena película es El jorobado de Notre Dame. Es excelente. Es excelente. Para mí siempre, o sea, pero para que nos vayan conociendo, para mí es la mejor película que tiene Disney en su historia. Para mí. No sé si me atrevería a decir que la mejor, pero es una gran película que tiene absoluta y completamente todo, y siento que es la menos valorada de Disney. Sí, total. De las menos valoradas también. Bueno, pero de la las menos valorada. Yo sí diría. Sí. O sea, es que de verdad que es un peliculón, ahora que la vi, loco. Dije, es un peliculón loco, tiene grandes escenas, una gran dirección, me encanta esa peli. Gran doblaje, gran aparte, narrativa, las rolas, todo, güey. las canciones, de verdad. Digo, no es random, güey, porque aparte está basada en una excelente novela. Pero de todos modos pudo haber sido una adaptación. O sea, lo que me llama la adaptación. O sea, a mí me vale madre porque aquí vamos a hablar del jorobado si es necesario, güey. No, a mí lo que siempre me ha sorprendido es que es una adaptación realmente brutal y cruel, güey. Muy cruel. O sea, de que yo cada vez que la veo, porque la veo seguidón, porque realmente me gusta, si digo, no mames, o sea, ¿en qué momento esto es una película para infancias, güey? O sea, o sea, de que ¿por qué nos ponían esta madre? Está cabrón, güey. No sé, se me hace peliculón. Adelante con lo de Frollo. Bueno, y nada, yo pienso mucho en este personaje porque es un personaje que va con la palabra de Dios en alto y en la boca, y al final todas sus acciones representan cosas completamente diferentes a lo que al menos era mi concepto de las cosas que quería promover la religión, ¿no? Y eso es muy aterrador. Es una manera en cómo se utiliza la manipulación con las creencias para ejercer poder. Claro. Y eso da mucho miedo, güey. Da mucho miedo porque o sea, como una persona, y lo he mencionado aquí y en muchísimos otros lados, que soy una persona que se crió sin religión alguna, ¿no? Y sin creencias algunas. O sea, no es como, no tenía creencias en lo paranormal, no tenía creencias en la religión, o sea, no tenía nada, ¿no? Realmente mi acercamiento a la espiritualidad empezó ya en mi edad adulta. Claro. Pero
a mí me aterra, y siempre lo he dicho, ese tipo de situaciones, porque el hecho de entregar tu fe ciegamente a algo siempre termina mal. O sea, las películas de terror me han enseñado que siempre termina mal. No ha habido una sola vez en donde yo veo una película, ni siquiera de no terror, en donde cuando la gente sigue algo de una manera ciega porque así tiene que ser, siempre termina mal. Como que en tragedia, ¿no? Siempre, güey, siempre. Bueno, es más, perdónenme que lo mencione, pero pues la situación de la guerra actual, ¿no? O sea, en donde se están peleando por un espacio santo y el solo, no me quiero meter como en tanta polémica, pero el solo hecho de obedecer sin cuestionar, para mí, es algo que termina mal. Ya. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? También como la noción que tenemos sobre ser criado o ser criada, por ejemplo, sin creencias, que es lo que tú decías ahorita, ¿no? Que justo lo voy a retomar solo en el sentido de que también quiero ir dejando en lo que hablamos de estas pelis como por qué me parece a mí tan interesante y tan rico el folk horror, ¿no? Y es porque creemos que como no estamos dentro de un sistema de creencias como que pueda ser tan obvio o tan delimitado, que tal vez parte de nuestra identidad no es que yo me nombre, por ejemplo, católica, ¿no? Que es un espacio definido, con una historia definida, con ciertos rituales definidos, ¿no? Como con lugares santos, etcétera. Pues no es tan evidente. Pero eso no quiere decir que no nos atengamos a ciertos sistemas de creencias bien locas, ¿no? Y no locas, pero que en su momento nos parecen naturales. Sí. Que nos parecen lógicas y que nos parecen justo que es el parámetro entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera de que, güey, ¿tú crees que está bien comerte a otros seres humanos? ¿Tú qué me dirías? Pues que no. Exacto, ¿no? Entonces, sí estamos como atenidas a ciertos sistemas de creencias que parten de, pues, no sé, estructuras un poco más grandes, ¿no? Que ahí si las cuestionamos o no nos cuestionamos, si son acá de que hegemónicos, eurocentristas, etcétera, bueno, eso ya es otra cuestión, pero creo que tiene que ver eso con el folk horror, porque justo una de las razones, o sea, para mí, más allá de el entorno, más allá de que esté aislado, más allá que tenga que ver con creencias y con mitos y con leyendas, etcétera, para mí lo que hace que el folk horror sea folk horror y aparte sea funcional es la tensión que existe constante y violenta entre lo que podríamos conocer como civilización y barbarie, entre lo salvaje y lo moderno, ¿no? Lo moderno en el sentido de lo que es en realidad los pilares de la sociedad, pero ahí está el cuestionamiento, ¿no? Evidentemente, muchas de las ocasiones, la observación, el enfrentamiento a una cultura ajena que yo voy a catalogar como bárbara, como incivilizada, tiene que ver, y el juicio parte de mis propios sistemas de valores. Entonces eso es lo que pasa en estas películas, en la gran mayoría de las películas que vamos a mencionar, ¿no? Hay uno o varios personajes que van a que van a tener un choque violento contra otro sistema de creencias que no es el suyo, que los va a poner en riesgo material, pero también mentalmente, y que por lo tanto va a estar catalogado y va a tener que jugar en términos de lo oscuro y lo luminoso, lo racional y lo irracional, el retorno a la naturaleza y el progreso, la barbarie y lo que yo represento que es la civilización. Eso es lo que me gusta a mí mucho del folk horror, porque aparte es realmente cuestionable, pero cuestionable para chido. Sí, creo que yo sería el personaje cliché de las películas de folk horror, de que literal voy a una, o sea, imagínate, ¿no? Crecida, criada sin ningún tipo de creencia, yendo a un lugar remoto, güey, viendo todo, y mujer, no, pues ya me morí. Claro. Ya me morí en la película. No, ya te pasó algo. Pues como Super Dani, güey, o sea, lamento mencionarla aquí, pero pues también vamos a ir metiendo otras películas como Dani, de Midsommar, que evidentemente lo que pasa es que llega, aparte en una situación sumamente vulnerable, a un espacio en donde se enfrenta con una cultura completamente diferente a la suya, con rituales completamente distintos, ¿no? O sea, que no se entienden, que no logra comprenderlos. Por ejemplo, a mí siempre me va a parecer tengo una anécdota chiquita que me gustaría tocar aquí, porque es personal, güey. Y es que amo Midsommar. O sea, neta, es una película que yo
amo profundamente. Se la he puesto a mucha gente, entonces quiere decir que la he visto muchas veces con muchas personas distintas. Y en una ocasión, güey, que era de las primeras veces que la veía, no la primera, pero de las primeras veces, me acuerdo perfecto que estaba esta escena en donde, no sé si te acuerdas, que hay un acantilado y ellos van a presenciar, pues... La escena del acantilado. La escena del acantilado, ¿no? Y cuando ya pasaba lo del acantilado, y obviamente estos güeyes en la película estaban como de qué puta madre, güey, qué es esto, qué clase de salvajismo, justo, etcétera. Y empezaba la explicación de la señora, de esta que parece como... pues líder de los Arga, empezaba como a explicar de que en realidad pues ellos más bien veían la vida como una especie de ciclo, ¿no? En donde se terminaba y donde había ciertas edades para ciertas cosas y que ellos creían más que en vez de sucumbir, digamos, o que terminara tu vida en la soledad o en la enfermedad o en la desgracia o etcétera, pues había la elección de terminarla y de ofrecerla para otra cosa. Y yo me acuerdo que cuando la estaba viendo yo estaba, o sea, yo se me salió un comentario como de obvio. O sea, como ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no tendría todo? Ya de ahí, güey, a que lo que se te ocurra es tirarte del acantilado y lo... Bueno, o sea, cuestionable el método, tal vez, ¿no? Porque también yo diría como, pues si parte de o sea, del libre albedrío de la persona, ¿no? De terminar su vida de esa manera, pues igual, ¿no? Pero me acuerdo que las personas que la estaban viendo conmigo, que no voy a decir quiénes son, te voltearon a ver. Me voltearon a ver así como... Uno, como, ¿por qué estamos viendo esta madre? Y dos, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo va a estar bien que termines así tu vida? Y ahí es donde empiezas a decir como... O sea, no estoy diciendo como, porque yo, güey, soy súper progre. No, güey. Soy woke. Sí, porque soy woke. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo dije como, pero pues... ¿Por qué no? Ajá. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sí, entonces tiene que ver con ese shock justo, con esa duda, con esa pregunta frente al otro de decir, ok, tal vez la manera de interpretar la naturaleza, tal vez la manera de interpretar la vida humana a los otros, el tipo de vínculos que se hacen los otros, pues evidentemente mi sistema de creencias no es la verdad absoluta. Existen un montón. ¿No? De lo que se apalanca el folk horror, justo, y eso también es muy importante para mí decirlo en este capítulo, no tiene que ver con el hecho de que las costumbres o los mitos de otra cultura sean bárbaros per se, sino que ese es el elemento, o sea, el mismo sistema de creencias es el elemento que desencadena el horror en una película de folk horror. Es decir, el terror parte del sistema de creencias que es sostenido por una sociedad o por una cantidad de individuos dentro de la película. No, entonces no es el hecho tal cual ni de la naturaleza, porque, güey, hay un chingo de etiquetas extra, ¿no? Por ejemplo, hay nature horror, hay religion horror, ¿me entiendes? O sea, no tiene que ver necesariamente con la naturaleza o con criaturas o con la no aparición de criaturas, sino tiene que ver con el hecho de que esas creencias, que sobre todo están sustentadas por mitos y leyendas, están actualizadas y están puestas en acto por cierta sociedad y por cierto grupo de individuos. Sí, básicamente es el hecho de que tal cual lo moderno choca con lo antiguo, digamos, ¿no? En este sentido de que lo moderno dice... No, ya no hacemos estas cosas. Ya nosotros somos modernos, ¿no? Claro, más somos actuales. Civilizados. Somos civilizados. Sí. Es muy importante esa palabra. Somos civilizadas, personas civilizadas que ya no hacemos esas cosas. Claro. Y creo que es muy importante como resaltar que, y es un poco como lo que hablábamos sobre dónde nos escudamos, ¿no? Cuando un elemento de la urbe baja a lo rural, se enfrentan las costumbres, lo que piensa es, o sea, por ejemplo, poniendo este ejemplo, retomando el ejemplo de Midsommar, ¿cómo es posible que alguien crea o siga creyendo que debe de hacer eso con su vida para terminarla? Claro. ¿No? Y hablamos del libre albedrío en este sentido, pero ellos no tienen libre albedrío en el sentido de que su albedrío o su toma de decisiones va construyéndose de acuerdo a todo su contexto. Pero nosotros... Pero igual... eso voy. O sea, nosotros somos súper hipócritas porque nosotros no nos detenemos a pensar así, ajá, ok, pero entonces
¿tú a poco crees que de verdad eres o sea, ¿hasta dónde llega tu libre albedrío? Claro. ¿No? ¿Hasta dónde llega esta parte en donde dices, no estoy influenciada por mi contexto, por mi historia, por mi cultura, por mi nacionalidad y por mi situación económica, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿hasta dónde realmente tu libre albedrío es libre? Total. Entonces, sí creo que es importante como resaltar la hipocresía del mundo moderno ante la barbarie, como quien dice. Más en un ejemplo como este, en donde literalmente no le están haciendo daño, en este ejemplo específico de la película, no le están haciendo daño a ninguna persona, ¿no? A una tercera. Exacto, estas personas están decidiendo cómo poner fin o no a su propia vida por su filosofía de la misma. Y güey, y me gusta un chingo lo que estás hablando porque yo creo que ahí radica otro valor del folk horror. Y quiero mencionar aquí o sea, perdón por el mame, pero es que me encanta cómo se puede leer este autor desde este tema que estamos hablando. Y es Antonio Gramsci, que es un filósofo, sobre todo conocido porque fue marxista, etcétera, que no necesariamente trabajaba tanto con la definición de folclore, pero sí lo menciona un par de veces y quiero decirlo porque está ligado cabrón con lo que estás diciendo ahorita. Porque considera que ese sistema de creencias, costumbres, leyendas, mitos, etcétera, que son compartidas, son una forma de cultura espontánea del pueblo. Y eso lo hace distinto a otros pensadores en donde pensaba, o sea, donde más bien la cuestión es que el folclore es lo que estructura y lo que da como cabida y lo que da como línea a cierto pueblo para el desarrollo de ese pueblo. Y él pensaba más que era una cuestión un poco más espontánea, un poco más desestructurada de lo que parece, que incluso daba apertura y daba espacio para relatos también acerca de violencias, acerca de horror, etcétera. No necesariamente era como un discurso hegemónico. Ese es el pedo. Justo eso. No, para Gramsci la cultura no se creaba desde la cuestión de ser un discurso hegemónico, sino justo una resistencia al sistema y a la hegemonía. Y eso es lo que me gusta pensar también que a veces es el folk horror. Que hay veces que nos sirve para entender, ¿no? Para ver en ciertas películas una representación de una resistencia simbólica frente a la racionalidad moderna. Ya sea cuestionando el otro sistema de creencias que es el que vamos a criticar de la película, ¿no? Es decir, cómo puede ser tan bárbaro para hacer Exhibit A, ¿no? Así de que sacrificios humanos, rituales sexuales como intensos, persecución de mujeres que estás criticando y que estás señalando que son brujas, etcétera. Pero que también en muchas otras películas de folk horror, más bien está del otro lado, de que no hay una crítica a las creencias antiguas, no hay una crítica al desorden, no hay una crítica a lo radical o al retorno a lo reprimido. Hay una crítica de lo que se supone que es el status quo. Hay una crítica de lo que se supone que es lo civilizado, ¿no? Entonces eso, y retomando el punto, es lo que me gusta de la primera película que estamos comentando, que es la de Witchfinder General, que para de nuevo hacer pues una recopilación un poco más rápida, se trata de este hombre que llega a un pueblo totalmente aislado, güey. Trae él un discurso puritano bastante radical. Se presenta aparte alguien como que puede, o sea, que tiene como cierta posición de poder y que tiene un don para identificar a las brujas. O sea, pero así de que casi solo ve una morra y puede saber si es una bruja o no. El pedo es que entonces llega ese güey a ese pueblo y se mete con un reverendo, que era el reverendo del pueblo, que en contraposición era una persona pues un poco más motivadas por pues otros valores del cristianismo que tienen que ver con la compasión, como con otras pulsiones ¿no? Entonces se mete con ese güey, se mete con la hija, si no mal recuerdo, ¿es la hija o es la sobrina? Se llama Sara el personaje. Y mata al reverendo y le hace algo terrible a Sara. Y Sara estaba comprometida con un soldado que se llama Richard el soldado. Entonces cuando Richard regresa al pueblo y se da cuenta que este verga mató al reverendo y que le hizo algo terrible a su prometida, la película en realidad va sobre una película de venganza. Pero en el fondo, o sea, sí es una película de venganza, pero también está sustentado en cómo
en este caso, el sistema de creencias que se está poniendo en contraposición es un güey que viene sustentado por todo este discurso, en este caso como puritano, etcétera, acerca sobre o sea, una posición muy radical de una iglesia que está cazando literalmente gente, contra el güey que es como ¿por qué viniste aquí a tratar de desplegar este tipo de, ¿no?, de poder y de dinámicas horribles de violencia sin lo que sea, ¿no? O sea, si no. Entonces, por ejemplo, por eso yo te decía que yo cuestionaba si esa película era folk horror, porque el sistema que se está planteando como que desencadena el horror dentro de esa comunidad es el cristiano. Y que la gente generalmente pensaría más como, no es cierto, güey. O sea, el folk horror tiene que ver con cuestiones más paganas, con costumbres, justo como mencionaste al principio, con sistemas de creencias que son precristianas. Y no necesariamente. Esa es una de mis críticas a tal vez a esa definición del folk horror. Estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que también esta película lo que plantea es la tendencia en las películas del subgénero, pero inversa. Es decir, en la mayoría es un elemento externo que viene del mundo moderno, que llega a lo incivilizado, lo no tan civilizado, claro, pues, ¿no? Lo más barbárico, lo no tan moderno, etcétera. Y esa persona, o sea, el punto de vista desde el horror viene desde esta persona que ve lo que está pasando alrededor y la pone en peligro. Claro. En esta película de Witchfinder, es al revés. Es una comunidad que vive su vida tranquila, pero que no está modernizada por el cristianismo, ¿no? Ya, entiendo. Y llega un elemento externo y los pone en peligro, claro, ¿no? Entonces, al final lo moderno, o sea, plantea esta parte pero inversa, en donde lo moderno pone en peligro a lo no tan... Pues es que ni siquiera lo llamaría barbárico, ¿no? O sea, porque no es el caso. Claro. Pero a lo no tan actual, como quien dice, ¿no? Okay. Entonces, por eso este güey viene con este discurso de poder. Claro. De, güey, esto es lo nuevo o sea, yo vengo a salvarles. Vengo a salvarles de lo pagano, porque ustedes no son lo suficientemente cristianos, lo suficientemente católicos. Para salvarse. Todavía tienen estas ideas de algo viejo. Y ahorita, como que impresionantemente, lo moderno era, pues, estar matando brujas, ¿no? Sí. O sea, no estamos aceptando a parteras, no estamos aceptando a curanderas, no estamos aceptando a herbolarias, no estamos aceptando nada de eso, porque lo nuevo es esto, ¿no? Super. Eso va en contra de la palabra de Dios. Me gusta. Eso es lo que yo pienso, ¿no? También está no tenemos, bien. O sea, sí, o sea, es justo lo que estaba diciendo desde el principio, claro, ¿no? Lo estamos discutiendo, ¿no? Y está súper chido porque aquí estamos en la platiquita. Pero espérese. Pero, justo también eso que mencionas me parece muy chido, porque ahí es donde también podemos empezar a cuestionarnos si, a grandes rasgos, el tema de la brujería es un elemento de folk horror. No exclusivo, yo creo que no es exclusivo. De acuerdo. Pero sí sería un elemento. Yo también creo que dependiendo del enfoque de la película, pero yo creo que muchas de las, al menos de las que yo traía para platicar o para mencionar, el hecho de la brujería sí puede ser considerado como un elemento dentro del folk horror. Claro. Por esto que dices, ¿no? Como la yuxtaposición entre, pues, otras creencias que básicamente son más que según se clasifican en los términos de lo racional, y otras fuerzas que parecen más latentes, más oscuras, un poco más violentas, que resisten a cierto grado de racionalización, pero que no necesariamente, pues, son bárbaras. ¿Me entiendes? Ok, me gusta. Ahora, la película que sigue es The Blood on Satan's Claw, del 71, por Pierce... Ay, ¿cómo se pronuncia? Haggard, me parece. Y peliculón. Si quieres ahorita ahondas tú en eso. Básicamente son unos jóvenes que encuentran restos de un demonio. Y la cosa se empieza a alocar y a calentar a tal nivel que empiezan a hacer una secta. Sí. ¿No? Y bueno, básicamente esta es la segunda tendencia del folk, en donde se muestra cómo también viene el mal, lo desconocido y lo que aterra también puede emerger de la tierra.
Sí. Pero de una forma, o sea, de una forma sobrenatural y no tanto de terror hacia el terror naturalista. Totalmente, porque de hecho nada más vale la pena mencionar que la anterior, que era Witchfinder General, sí es una película no sobrenatural. Exacto. O sea, la película tiene que ver, el horror también parte de lo que hacen exclusivamente los seres humanos dentro de esa película. De hecho, nada más Warning es una película Fuerte. bastante dura, es muy cruel, hay muchas Sí. muertes y sobre todo es bastante violenta con mujeres, entonces también ahí creo que en algún momento estaría bueno hacer un capítulo sobre cuál es la relación entre el folk horror y la misoginia, güey. Yo tengo un chingo de cosas que decir acerca de eso, pero creo que sí hay una recuperación o hay una... O sea, la posición de las mujeres dentro del folk horror, dentro de todos los subgéneros de terror, a mí me parece específicamente como que merece un estudio Sí. aparte, porque tiene un montón de implicaciones entre lo de la brujería, entre las nociones de fertilidad, entre las nociones como de diosas antiguas. Entonces hay una recuperación, hay una tendencia de la figura femenina dentro de esta oleada, porque aparte estamos hablando de una oleada de películas que nosotros vamos a hablar de 3, pero hubo decenas de películas, en los 60 y en los 70. Y ahorita vamos a hablar por qué. En Inglaterra hubo una oleada de películas que pueden denominarse, que en su momento más bien han sido etiquetadas como folk horror, ¿no? Entonces también creo que eso es interesante porque lo traigo a colación. Para mencionar eso, que Blood on Satan's Claw sí es una película que juega en los términos de lo sobrenatural, ¿no? Número 1. Número 2, en donde ahí es mucho más evidente la aparición de una de las características que la gente relaciona más con folk horror, que no es a huevo, pero que sí es importante, es la secta. Sí. La aparición de la secta. Y tiene que ver también, y por eso lo traía, me parece que para mí es una representación simbólica y no muy dura esa película sobre el horror por la sexualidad femenina, pero también por el miedo sobre o a que la población joven básicamente desafíe lo establecido y básicamente se salga del huacal, diríamos aquí en México. Entonces, ¿por qué? Porque como mencionabas, justo la película va acerca de un juez, de hecho, un juez que llega de la ciudad y se va a un pueblo muy lejano y de repente llega y se da cuenta que en realidad hay un güey random del pueblo que se encontró con restos terribles, porque aparte esa escena a mí sí me perturbó un chingo, porque imagínate que vas por ahí, güey, y te encuentras un cráneo, pero el cráneo tiene un ojo, así, o sea, que se ve como ojo, ya sabes, güey, no debería existir un ojo en un cráneo, ¿me entiendes? Entonces a partir de ahí se empiezan como a desencadenar cosas terribles, que parece que más bien hay como un empuje de una parte secreta del pueblo por rearmar o por juntar las partes de lo que se supondría que sería pues, un demonio o Satanás directamente. Por eso se llama Satan's Claw, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante de esa película es, ahí sí tiene que ver con que la mirada y la crítica está del lado del paganismo, ¿no? De un grupo de gente que está tratando de pues, revivir pulsiones que desde este lado parecen más que vienen de lo oculto y de lo pagano y de lo ancestral y de lo oscuro y que tienen que ver más con Satanás que con Dios, ya sabes. Segunda, es súper importante y esta también introduce un chingo de cosas porque no sé si tengas algo que decir al respecto, pero el folk horror utiliza mucho a personas jóvenes o a niños, a infancias, cabrón. Como esta idea también de que la infancia y la juventud es un periodo sumamente vulnerable para ser corrompido y para ser una persona torcida que justo replica como discursos no racionales porque no tiene la capacidad de desafiarlos. Entonces hay una recuperación cabrón de los niños y las niñas como entes malvados. En este caso son adolescentes, güey, pero muchas personas que salen en Satan's Claw son adolescentes muy jóvenes. Que hay una escena que aparte yo no sé si te acuerdas, que hay una escena en donde en conjunto le hacen algo a una morra. No me acuerdo. Güey, terrible, güey. O sea, esa escena, o sea, la primera vez que yo vi Blood on Satan's Claw, yo dije como... ¿Qué pedo, güey? Sobre todo porque tenía yo la idea hace muchos años que la vi, una idea muy tonta de que evidentemente las películas en los 60 o los 70 no podían ser tan duras como lo son ahora, ¿ya sabes? Entonces no me estaba esperando ese nivel de violencia y de crueldad en la película. Y está cabrón. Y en tercera, porque justo
hay una cuestión acerca de que hay una morra que es la que lidera esa secta, que se llama Angel Blake. Y Angel Blake es una morrilla, yo creo que mucha gente la topa, al menos topa el fotograma, porque cuando se habla de folk horror muchas veces sale esa foto. Y es una morra que se ve muy guapa, obviamente, muy, ¿cómo decirlo?, sensual en la película, rubia, güey, que trae como una bata y trae una corona, y es un fotograma muy, 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 muy famoso. Y esa morra es sumamente sexual en la película. De hecho, trata de seducir en varias ocasiones a varios de los personajes, pero en especial a uno. Y, ¿no?, como esta relación que existe entre la recuperación de fuerzas que tienen que ver con, pues, convocar a Satanás, y la sexualidad desenfrenada y la juventud, ¿no? Y como el desafío al orden que estaban tratando de llevar los adultos en esa comunidad. Creo que por eso es importante Santa. Sí, o sea, es que al final, yo no sé qué tienen los hombres blancos que les da tanto miedo la sexualidad femenina. O sea, pero tanto miedo que al final la representación del demonio, del diablo, es una morra hermosa, guapa, con hegemónica al final de cuentas, que encaja en el estereotipo de belleza europeo, estadounidense, británico, bla, 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 ¿no? Elíjanlo sobre ustedes, todo europeo, ¿no? Sí, pero también existe este punto de vista desde donde es no necesariamente, por ejemplo, una rubia, ojos azules, sino que es, digamos, algo más amazónico, más de los pueblos originarios. Okay. Y entonces tiene que ver como con esta parte de la exotización. Sí, ¿no? Entiendo. Y bueno, tengo muchísimas cosas que decir al respecto sobre por qué es hacia la juventud. Al final el miedo es para controlar a la masa, ¿no? O sea, no es rocket science. El miedo que se ejerce en las comunidades siempre va a ser para controlar a la masa. El poder que se ejerce para oprimir es para tener a la masa controlada, ya sea que sigan un modelo de moral y ética, al menos que a su percepción sea el correcto, no necesariamente que lo sea, pero que a su percepción sí lo sea. ¿Y por qué es tan importante? Pues al final creo que es un poco lo mismo que se quiso hacer con el slasher, ¿no? Okay. El slasher viene de una época ultra... O sea, bueno, es que también yo luego pienso, ¿cuál no fue la época ultra puritana, güey? Sí, como ultra conservadora. Ajá, ¿no? Y viene después de esta onda sí, ¿no? Del código Hays. Llega después de esto, hablando del slasher, llega después de esto, pero pues todavía tiene este remanente ultra conservador, ultra moralino, ultra puritano, en donde la sexualidad, el consumo de narcóticos y todo eso está muy penado, pero no nada más es eso, ser diferente está penado, ¿no? Entonces, creo que no es una coincidencia que cada tantas décadas tengamos esta ola puritana en donde las personas que son víctimas son muy jóvenes, porque es al público y a la audiencia a la que se le habla, ¿no? Claro. No estoy diciendo que las personas que dirigen estas películas, que las escriben, lo hagan de una forma intencionada, a veces sí, a veces no, pero sí es cierto que es el reflejo de, ¿no? Si tienes algún otro comentario sobre... creo que también de lo que mencionas me parece súper interesante, porque no solamente es eso que dices, sino también lo que mencionábamos sobre la figura femenina muchas veces en el cine de terror, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esta porque sí plantea que no solamente es esta morra como hegemónica, sino que las mujeres son tan propensas, güey, tan pinches propensas de ser seducidas y de ser controladas por el diablo, que claramente Angel Blake no tenía ni idea, no había manera en la que no se convirtiera como en la líder de una secta. Y que aparte todas las personas jóvenes de la comunidad la siguieran, güey. Entonces me hace como que creo que pone muy en el centro varios tópicos que después seguirá retomando el folk horror. Y traía como un dato curioso, y es que la figura de Angel Blake sí está basada, en teoría, según lo que estuve leyendo que decía el director en su época, en la historia de Mary Bell,
una niña que en los 60 en Inglaterra tenía tenía 11 años cuando estranguló a un niño de 3 o 4 años con la ayuda de una amiga. Y el caso causa mucha conmoción, porque en el juicio no solamente es que la niña no pues mostraba ningún signo de culpa, pues sí, de arrepentimiento, de nada, sino que también como que había mención por ahí de que en realidad la niña sí tenía en mente que había una relación entre lo que estaba haciendo y ciertos tipos de rituales, ¿no? Entonces, pues por ahí, pues obviamente, güey, en una época en donde me imagino que mucho menos era común que esto llegara como a las noticias y que se volviera viral, güey, porque pues debe haber conmocionado un chingo, y se basaron en esa niña para hacerla, o sea, como que la idea de Angel Blake, lo cual me hizo pensar, güey, en algo también locochón, que es, yo no sé si te acuerdas que hace un par de años hubo, en 2014, ya tiene varios años, güey, un caso en Estados Unidos sobre 2 niñas que también... ese pensé que era, güey, pero cabrón, dije, no me dan las fechas. Que llevaron a otra de sus amigas a un bosque y la apuñalaron 19 veces en un intento de convertirse en apoderadas del personaje de Slenderman, ¿no? Qué tristeza, güey. Se me hace muy loco, güey, porque a pesar de que no me voy a poner a discutir por aquí porque Slenderman no es folk horror, porque es obvio, que sí, ¿no? Porque ahí es donde podríamos también debatir como cómo tiene que estar estructurado una leyenda o un mito para que se considere folk horror o no. En general tiene como este tinte de que debería ser muy antiguo y que la gente piensa que debería sí basarse en la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los casos que estamos hablando ahorita, estamos hablando de cristianismo, que sí existe. Estamos hablando de ciertas como corrientes paganas, que sí existen. Estamos hablando de brujería, que sí existía. O sea, al menos en el término... En práctica. O sea, en términos yo no sé si funcionaba o no, pero en práctica. O sea, y eso no importa, ¿no? E incluso si las personas no se concebían, funcionaba, o sea, existía como concepto, es decir, la iglesia lo perseguía, etcétera, ¿no? Sí. Pero no necesariamente. O sea, también hay un montón de películas que yo considero que son folk horror, que la mitología que está construida y el universo que está construido, desde cual se desencadena el horror, no es ni apegado a la realidad. Tendrá algunas cosas, o sea, de inspiraciones, porque qué chingada cosa, idea humana no se inspira en la realidad, pero no necesariamente tiene que ver con algo, con algún sistema de pensamiento que sí exista en la realidad. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, en The Ritual, que para mí The Ritual es una película 100% folk horror. 100%. Ellos, o sea, es el grupo de chavos, de amigos que se internan en un bosque, se encuentran con que de repente hay una especie como de secta que venera a una criatura ancestral que no tiene absoluta... O sea, si acaso sí estará basada en algunas leyendas, sobre todo me parece que celtas, pero no necesariamente ni la secta existe, ni el rito es tal cual se pone en la película, etcétera. Entonces a lo que voy es como no tiene que o sea, no es un estudio antropológico el folk horror. No. Yeah. Tiene un grado muchas veces de ficción, tiene un grado muchas veces de elementos sobrenaturales, tiene etcétera, ¿no? Entonces me hace muy loco, güey, pensar que existen como estos casos, ¿no? De niños que en algún momento, como motivados por ciertos sistemas como mitológicos, han decidido como realizar pues cierto tipo de actos violentos, y que eso se toma justo para un poco reforzar esta idea de que la maldad y por lo tanto probablemente las corrientes de pensamiento que están más del lado de lo oscuro, de lo reprimido, de lo que ya no debería, ¿no? Pues son las que le interesan al folk horror, y por lo tanto los niños y los jóvenes están más vulnerables a ellas. Varias cosas. La primera que iba a decirte es, claro que por supuesto que siempre, que el objeto de la maldad tiene que estar representado por una mujer, o la traición al cristianismo, güey, hasta en la Biblia, ¿no? O sea, la mujer Lilith que no hace caso es desterrada y es suplantada por Eva, que al final sí es seducida por el diablo, porque ser mujer implica, bajo estos términos del cristianismo, poder ser fácilmente seducida por Satán, claro, ¿no? Por la serpiente, por lo que sea. Sí. Lo segundo, hablando específicamente del caso de Slenderman, sí. Sí entiendo muy bien este cuestionamiento sobre por qué si el monstruo y el ritual de The Ritual
no es real, a pesar de que está basado, inspirado en algunas costumbres reales que sí existen, que sí pasan, porque eso sí es considerado folk. Y el caso de y yo no creo que sea Slenderman folk. Yo sé, ¿no? Pero hablando sobre este cuestionamiento. Es una duda al aire, digamos, ¿no? Ajá. Exacto, hablando de este cuestionamiento. Rápidamente, para las personas que no lo sepan, Slenderman es un creepypasta, que significa que es una leyenda urbana creada a raíz del internet. Sí. No es una leyenda urbana como la película de los 90, que se empezaba, que era de boca en boca y lo platicaban y había publicaciones de que jijiji, jajaja, nadie sabe si es cierto. Sino su origen así específico es a raíz del internet, y las fotos que hay de Slenderman son un ejercicio de un profesor universitario que justamente estaba tratando de probar la difusión de la leyenda. De acuerdo. ¿No? De cómo es tan fácil para las personas aceptar una leyenda si lo que ven es medianamente real. Nice. Siempre me ha parecido una premisa muy interesante. Sí, es súper interesante y es para tal vez hasta para un capítulo completo específico. Me gusta. Sí, definitivamente. Y sobre todo por el análisis social que puede haber, ¿no? Pero creo que justo, real o no, hay un lore construido en The Ritual. Sí. Hay toda una mitología hecha, y tiene justamente, o sea, más allá de que si sí es pagano o no, tiene toda una cosmovisión creada. Sí. Slenderman no tiene ninguna, ¿no? Solamente está ubicado en un bosque. Claro. ¿No? Y es un güey que si tú vas y le ofreces un sacrificio, no sé, no me acuerdo cómo se funcionaba el puto Slenderman. Yo no sé cómo estaba funcionando la lógica de esa niña, pero que se me hace súper triste echar por tu borda una vida por algo que no... es más complejo que eso. Sí, o sea, claro que por supuesto que lo es, ¿no? Pero pues al final es como de, güey, no hay nada estructurado más allá de, ¿no? En el caso del folk horror, sí, estás de acuerdo. Y en el caso tiene que haber una raíz antigua, o que al menos se apele a una cuestión ancestral, para que tenga como pues mínimo el peso necesario para ser al menos mencionado como folclore, digamos. Sí, exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, y ahí te va una duda, porque yo vi que muchas personas consideraban que La Bruja de Blair sí era una película de folk horror. En el caso de La Bruja de Blair sí hay un universo creado detrás del hecho de este mito, ¿no? Esta leyenda más bien, porque aparte es diferente un mito de una leyenda. Entonces, perdón, es un mito en realidad. Digo, es una puta leyenda. Sí. Y como en la primera parte de toda la película, pues te construyen, ¿no? Esta parte de que, güey, pues es un discurso como extendido entre cierto tipo de personas que saben, medio no saben, está de boca en boca, ha pasado por generaciones. Si creen, está por ahí en el bosque, que tienen algunas teorías de dónde pudo haber venido, etcétera. Pero no cumpliría con esta cuestión que estamos tal vez tratando de decir, o que muchos autores y autoras como que certifican como una característica del folk horror, en que en realidad no es ancestral. Y también ahí está la pregunta, güey. O sea, también te digo que es donde se empieza a complejizar el tema del folk horror, porque para mí folclore no quiere decir necesariamente que sea un pedo de hace 100,000 años, ¿ya sabes? O sea, en realidad la construcción de la cultura se da de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a esto? Sí, fíjate que cuando estaba haciendo la investigación me salió La Bruja de Blair en muchísimos tops y yo no la incluí por aferrada, porque yo tampoco creo que sea folk. Okay. Y ahí te va. Que creo que es el mayor problema de los subgéneros, específicamente hablando de cine de terror. Okay. Hay películas que tienen elementos de un subgénero, pero su función, su objetivo no es el del subgénero. Okay. La Bruja de Blair tiene elementos de folk horror, claro que por supuesto que yes. Pero su objetivo no es para nada el del folk. O sea, del folk horror.
el objetivo del folk horror es realmente hacernos, o sea, es que para mí es la tensión que es esa tensión que mencionábamos entre de lo opuestos. moderno y lo desconocido y lo moderno y la barbarie, ¿no? Sí. Lo civilizado y lo incivilizado, lo bárbaro. Y el ojo que observa eso, ¿no? Sí. O sea, el ojo que observa eso y que lo juzga desde su sistema, ¿no? Y por eso ese es el choque que posibilita el horror, porque entre la distancia 100%. entre ese sistema y el mío hay un vacío que no está simbolizado y que eso es el que permite la emergencia del horror, porque las prácticas que tú vas a poner a desplegar, ¿no? En acto, pues básicamente me colocan en una situación de peligro. Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ver, para mí el objetivo del folk horror es ese, ¿no? Sí. El decir, verga, güey, tal vez yo era parte, incluso en muchas de las películas, como yo estaba siendo parte de un mecanismo en donde no tenía idea, pero que básicamente desafía mi manera de ver el mundo, y por lo tanto hay un choque y hay un trauma, literalmente en su sentido más, ¿no? Sí, Como más puro. Puro de lo que es el trauma. Hay un trauma primero psíquico y después puede ser que ya, pues, ¿no? Devenga en mi muerte, güey. Sí. O mi desaparición, ¿no? Etcétera. Estoy de acuerdo contigo. Sí, Entonces estás diciendo que para ti el proyecto de La Bruja de Blair es una película con tintes o con elementos de folk, pero no es folk. Pero no es una película. Sí, folk. no, yo no la metería en ese subgénero. Me gusta. Puedo comprender tal vez por qué lo hacen, pero yo no la metería ahí debido a que su objetivo narrativo ni siquiera tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ese no es no gira alrededor de eso. Claro. Gira alrededor de que se encontraron unas cintas, tú espectadora, te encontraste una cinta, o sea, y estás bien. Exacto. Por supuesto. Y aprovechando. Vayan a ver. Aprovechando, vayan a ver nuestro episodio de Mockumentary versus Found Footage, en donde explicamos las diferencias, porque sí son diferentes, a pesar de que ambos son con cámara en mano. De acuerdo. ¿No? Aparte nos quedó, no es por nada, pero güey, nos quedó chulo. No manches, o sea, neta capitulazo. Vayan a verlo. Sí, vayan a verlo. Y yo creo ¿Quieres pasar que a la siguiente peli? A la tercera peli. Muy bien. Al menos las que les prometimos, las 3 pelis que son fundacionales para entender el folk horror. Así es. Y esta tercera película, peliculón del 73, está dirigida por Robin Hardy. Y esta película yo creo que es la más conocida y notada por, pues al menos las personas que amamos el cine de terror. No nada más es una película icónica, también es de culto y también es un clásico, ¿no? Que es difícil tener como todo. Me gustó tu categorización, güey. Yo así de que o sea, de que, güey, no es lo mismo. No es lo mismo. Y está cabrón que tenga todas estas. Pero, güey, traías así de que todos los conceptos a la mano, güey. Y bueno, si quieres digo la sinopsis breve y entramos a detalles contigo. Bueno, The Wicker Man es un peliculón loco que se trata acerca de un agente de policía que se llama Neil Howie, que por cierto también actorazo. Que de repente tiene que ir a una isla. ¿Sí es una isla? Sí, es una isla. Ay, ya no me acordaba que era una isla. Es una pinche isla en medio de la nada, una isla escocesa específicamente que se llama Summer Isle, de hecho. Porque hay un registro de que desapareció una niña en esa isla. Entonces Howie, que vemos que es un hombre sumamente formal, es un cristiano devoto. Es importante. Muy propio, güey, que se autodenomina y se repite muchas veces en la película que aparte nunca ha mantenido relaciones sexuales. Pues es un hombre que cree en Dios, que cree en la ley y que cree en el poder y en la obligación del ser humano por hacer el bien. Pues ese vato se queda muy sacado de pedo y muy consternado al descubrir que los habitantes de esa isla básicamente han decidido abandonar el cristianismo y ahora practican una forma de paganismo celta. Y todo esto está siendo comandado por un vato que se llama, o que le dicen, ¿cómo le dicen? Lord Summer Isle, que básicamente es el querido y tan amado, ¿no lo queremos? Christopher Lee. Entonces, lo que pasa es que la película pues básicamente plantea que Christopher Lee es un aristócrata
que vive en esa isla, que también fue fundada por su papá y por su abuelo, etcétera, y que a esos güeyes se les ocurrió como justo hacer que la población pues tratara de girar y de adoptar más pues estas como tradiciones y paganas. Entonces, en realidad, cuando nuestro queridísimo policía, sargento Neil, está por ahí en la isla, se da cuenta pues que en realidad hay un chingo de cosas sumamente cuestionables, de nuevo, como prácticas sexuales, pues, al menos para él, muy extremas, y donde, pues, justamente lo que va a tratar de hacer es averiguar qué le pasó a esta niña, que se da cuenta, y este es spoiler y no, porque lo voy a dejar así, nada más, que la niña fue coronada como reina de Mayo en la última festividad que hubo en esa isla, lo cual nos remite, por supuesto, a Midsommar. Y por lo tanto hay un chingo de gente que evidentemente critica a Midsommar por decir que es una copia y que es simplemente una actualización de Wicker Man, y a pesar de que sí hay muchas similitudes, no necesariamente la premisa es distinta. O sea, las películas van por dos putos caminos bien distintos, te quieren decir algo distinto. Y en segunda, pues porque evidentemente están basadas en las festividades de mayo, güey, que eso no se lo inventó The Wicker Man. O sea, ¿me entiendes? Ya es o sea, el Midsommar ya es algo que existía, güey. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos, de eso va The Wicker Man. Muy bien. Y bueno, esto es lo que le llaman la trilogía del folk horror. De acuerdo. ¿No? Le repito, no es que estos directores se hayan puesto de acuerdo y amiguis vamos a hacer 1, 2 y 3 películas. No es eso. Solamente una serie de personas estudiosas del cine encontraron estas similitudes y la denominaron la trilogía, que es lo que desemboca el folk horror en un sentido como subgénero, o que empieza a formarlo como un subgénero. Ahora, lo importante de todo esto es todas estas películas empiezan finales de los 60, inicios de los 70. Sí. Ajá. ¿Y qué sucede? El contexto como pues social, que creo que es súper, súper importante, viene después de la Guerra de Vietnam, después de la Guerra Fría. Vienen todos estos movimientos en donde se exigen los derechos civiles y que generaba esta desconfianza a la autoridad y al gobierno, ¿no? Que eso es sumamente importante porque, como les decía antes, el miedo se ejerce a través del poder para oprimir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando la gente se está saliendo del huacal y empieza a cuestionar por sus derechos, empieza a preguntar ¿por qué tuve que ir a la guerra? ¿O por qué mis familiares tuvieron que ir? Sí. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿Cuál es la garantía social que nos está proporcionando el gobierno para tener una mejor calidad de vida y mejores derechos? Y que no hay una. Sí. Bueno, empieza esta desconfianza hacia el gobierno y entonces no es una coincidencia que en el cine veamos estas pequeñas concentraciones de población lejanas que justamente viene un elemento que cuestiona el gobierno o la forma de gobierno que ejercen en ese lugar, o viceversa, ¿no? Viene alguien que quiere ejercer poder y la comunidad no se está dejando. O sí se está dejando, como en el caso de Witchfinder General. Exactamente. Y eso que mencionas también me parece muy cool, porque yo creo que sí vale la pena de que nada más ponerlo sobre la mesa sobre esta última de Wicker Man, porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Mucho que ver. Al final, para mí, The Wicker Man es una película que apuesta, o que básicamente es la visión sobre una burguesía o una aristocracia que toma un sistema de valores para controlar a la población. Eso es lo que hace Lord Summerisle en The Wicker Man, porque él abiertamente confiesa que en realidad la instauración o la recuperación de rituales y de prácticas paganas, porque de nuevo, creo que yo quería pasarme un buen tiempo en este capítulo como cuestionando sobre lo pagano, o sea, pero bueno, güey, lo haremos al siguiente, pero bueno, pagano súper entre comillas. La recuperación de ese tipo de cosas es para mantener el funcionamiento y su sistema y su posición de privilegio y de poder dentro de la isla. Entonces, o sea, en este caso, a diferencia de las dos pasadas, sí hay una voluntad y hay como se dice explícitamente,
que alguien las está como incitando dentro del pópulo para que tenga una función social. Es decir, la recuperación no viene tal vez desde un lugar un poco más genuino de espiritualidad, o de decir justo, retornemos a prácticas que nos conectaban más con la naturaleza, que nos conectaban más con otros dioses, que nos conectaban, etcétera, sino como que en Lord Summerisle hay una especie de cinismo acerca de que le pareció muy conveniente a él, a su papá y a su abuelo, que pues básicamente las personas creyeran que tenían que hacer sacrificios humanos, güey, y toda la mamada que pasa en la película, porque en realidad hay una cuestión de vuelta a los rituales del pasado pagano europeo como un medio tanto de control como de realización personal del personaje principal. Y esto me parece muy importante con lo que estás diciendo, porque parece que también había una crítica por ahí, que es como, por un lado tenemos todos estos sistemas que nos está diciendo la película que están jodidos, es que están siendo utilizados por este personaje aristócrata en pro de simplemente replicar ciertos sistemas que son a su beneficio y que tienen a la población jodida, pero por otro lado tenemos un sistema como es el cristiano, completamente repleto de intolerancia y ya en decadencia, que tampoco puede sobreponerse como a la inoperancia que tenemos ahora del materialismo, que es lo que pasa en la película, porque tenemos a nuestro personaje, que es el policía, que es un cristiano devoto, y tenemos al otro hijo de la chingada, que es un aristócrata que aboga por el paganismo, pero de una manera pues simplemente como utilitaria, y lo que nos cuenta de Wickerman es que vale verga, güey. Porque el cristiano no se va a salvar. Entonces, no importa, güey, que en los últimos momentos, porque no voy a decir qué pasa al final, pero por favor vean esa película, el final es brutal. La del 73. Sí, por favor, porque hay un remake. Ya lo mencionamos. Pero no importa que al final, incluso el cristiano esté abogando en la isla por decir como, por favor, o sea, ¿de qué están hablando, güey? Como despierten, o sea, ¿dónde quedan las nociones fundamentales de derechos humanos, de no violencia al otro, de no realizar ciertas prácticas que casi todos tenemos entendido que son bárbaras? Como apelar a una lógica, al parecer, ¿no? O a un sistema moral humano básico que no lo es. Esto es lo que también pone en duda el folk horror. No existe tal cosa. No existe tal cosa como el estatuto universal de lo que es la moralidad y de lo que es lo correcto en una cultura, ¿no? No lo hay, ¿no? Entonces él como que está apelando así de que, güey, ¿dónde está ese sentido humano? Y es como, no, a la verga. Sí, claro. O sea, de que a la verga, ¿ya sabes? Claro, o sea, lo que pasa es que al final esto creo que es bien importante. El paganismo que llega a ver cuando se contrapone con el cristianismo o el catolicismo, el paganismo nunca es honesto. Ya. Nunca. Okay. O sea, siempre es porque hay una intención detrás. Ok. Sí, al menos en todas las películas que traigo aquí en la cabeza es porque siempre quiero defender mi status quo y yo ejerzo poder a través de estas creencias y someto a mi pueblo. Supongo que me da curiosidad porque para mí así funciona cualquier sistema. Exacto, no solo el pagano. Exacto. El pagano. Es que luego ya lo cuestionaremos usar otra página. Pero digamos justo las prácticas culturales no hegemónicas, por decirles de alguna manera, porque ya me cago estarle diciendo de qué paganismo, ¿no? Claro que es, pues porque paganismo es obviamente un juicio dado desde la visión, cristiana. En este caso desde la cristiana, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Y es lo que estabas mencionando. Obviamente eso tiene sentido en el contexto del que estamos hablando, que son los 60, los 70, sobre todo en un espacio como es, pues sí, Europa, pero específicamente en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, etcétera, por todo esto que estabas mencionando, ¿no? Ahora, retomando el tema del cristianismo, la segundo que estaba pasando en esa época era un rechazo abierto al cristianismo, al catolicismo, debido a su estricta moralidad, ¿no? A su rígida moralidad. Sí. Y empieza a haber un resurgimiento del interés gracias a la comunidad hippie, sobre todo, que fue la que
pues al ocultismo, a la magia, a los rituales, incluso a tratar de que tú como ser humano te trates de conectar con la magia de la tierra, hablando de la tierra como naturaleza, como algo sobrenatural en un sentido peligroso, sino como esta energía que emana la naturaleza, ¿no? Esta magia. Incluso lo que nos da como seres humanos, ¿no? Como por ahí, por eso también la cuestión de la fertilidad, de la cosecha, de etcétera. Sí, y de hecho van a ver mucho el concepto de fertilidad y cosecha en el folk. Total. Y por último, esto creo que es de lo más importante y es así como la cereza del pastel del contexto, de lo que llevamos de contexto. Exacto. Es el miedo al campo. Y la pérdida de identidad rural. ¿Qué es lo que está pasando con toda la industrialización que hay? Las aldeas empezaban a quedar despobladas. Sí. Por la urbanización, por la industrialización. Claro. Y bueno, pues empiezan a ver estos pueblos fantasmas, pero no son fantasmas en realidad, que empiezan a quedarse en la pobreza. Y bueno, pues la vida rural empieza a tener un sentido ya muchísimo más, pues lejano incluso, ¿no? Total. Lejano. Y justo empieza a también hacer énfasis como en estas pulsiones más primitivas que tenemos, otra vez volviendo a la urbe versus lo rural. Claro. ¿No? Son más salvajes, son más impulsivos, son más barbáricos. Claro. Y nosotros, ¿no? Hablando porque pues aquí nosotros vivimos en Ciudad de México, güey, pues también, o sea. Pero está interesante porque ¿a poco no te hace cuestionarte también cuando ves ese tipo de películas con quién te identificas de la película? Claro. Por ejemplo, yo leía, por cierto, nada más para, no es porque hacer promoción, pero bueno. Presúmelo. A mí me gusta mucho este libro porque es uno de los pocos que existen en español sobre un estudio un poco más formal acerca del folk horror. Es de Jesús Palacios, es una serie no solo es de él, es una serie de ensayos, pero bueno, hay varios ensayos obviamente reflexionando sobre este subgénero, sobre su génesis, sobre muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que menciona es que lo que le parece a él, en la introducción, lo que le parece interesante a él, es que la magia también del folk horror, al menos desde su visión, es que te hace estar muy incómodo con las identificaciones dentro de las películas. Claro. Porque, por ejemplo, por retomar la última, de Wicker Man, yo no me identifico, o sea, yo no puedo sentir, no sé por qué me cuesta tanto sentir empatía por el policía, que se supone que en ese universo tendría que jugar del lado de la víctima, del bueno, del racional, del que representa el occidente, los valores que tendrían que ser sostenidos. Me vale una madre, güey. O sea, yo veo ese personaje y digo como o sea, no estoy queriendo que te mueras, pero un poco de qué hueva, güey. Yo no estoy de tu lado, pero también está por el otro lado el Lord Summerisle. Y también dices como tampoco soy un aristócrata que es dueño de una isla y está haciendo todo para hacer una celebración de mayo, ¿verdad? Entonces, el sistema de con quién te identificas en esas películas es un poco extraño y sale a colación por esto que dijiste como de nosotros contra ellos. Y eso es muy interesante porque ¿quiénes son nosotros y ellos? Y de eso se trata el folk. De nosotros juego. Contra ellos. Ese es el juego. Sí, total. Y generalmente puedes no sentirte identificada por el policía o por el Lord, pero estoy segura de que por las víctimas sí. Pero aquí la víctima... Sí, pero al final es el pueblo oprimido. Sí y no. Sí, eso es lo que yo cuestiono. Es el juego. Es lo que yo cuestiono. Es el juego. Porque al final también me parece que es una mirada bien hegemónica y bien occidental el decir como el pueblo decidió sí recuperar este tipo de rituales, de creencias, etcétera. El pueblo solo está dominado. Y por lo tanto, pobre pueblo pendejo que no tiene capacidad de discernir. Y es como, no, güey, se me hace más... O sea, justo lo que me parece muy cabrón, al menos de Wicker Man, es que a mí no me queda claro como que sea tan transparente la noción de víctima. Sí. Es eso. Ni el pueblo, ni este güey, ni el Lord... O sea, como no me es tan claro como, claro, la película juega en términos de blancos y negros y por lo tanto hay una víctima y hay un victimario. Entonces,
Creo que es sí, eso. o sea, yo lo que creo es que más bien, por eso también son lugares tan alejados de cualquier civilización, entre comillas, sí, ¿no? sí. Porque Bueno, están un poco aislados, ¿no? Sí, o sea, esta frase de... o sea, son dos frases. La primera, el pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que es un poco lo que define el folk horror. Yeah. O sea, y como no se cumple esa frase, ahí es donde empieza el problema de el folk. Ajá, claro. Y eso es lo que vemos. Pero también han oído esta frase de, es que por ahí no pasó Dios. Literalmente, esos son los escenarios que nos plantea el folk horror. En donde no pasó Dios, pero ni de pedo, güey. Se le olvidó doblar en la esquina y no pasó por ahí. Pues también se le agradece. Sí, pero a eso se refiere, sí. ¿no? Son pueblos que tienen que trabajar duro porque no tienen esta modernidad. Son granjeros, son... personas rurales, que viven de la tierra. No, viven de la tierra. Ajá. Y hay malas cosechas. No en todas las películas de folk horror, pero hay malas cosechas, hay lluvias, hay sequías, etcétera. Y entonces su estabilidad, la estabilidad del pueblo está sujeta a la aleatoriedad de la naturaleza. No, o a la intervención divina, que por eso apuestan por eso. Que por eso apuestan por eso. Esa es la seguridad que les da al pueblo, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte porque, te digo, viene de un contexto en donde hay un abandono rural porque justamente se vive un gobierno en donde no está dando esta seguridad social, ¿no? Sí. Que, pues, ¿qué tan diferente podría ser de ahorita? Pero bueno, ¿no? Y que también por eso está la intención como constante de crear discursos que hagan que el otro sea el mal. Sí. Por ejemplo, y como dato súper curioso, porque evidentemente ya vamos a cortarle, nos quedan un chingo. Ahorita les voy a decir. Me quedé con una hoja de investigación. No. O sea, güey, ahorita les voy a contar todo lo que les vamos a platicar en el siguiente episodio de Folk Horror. Pero un datazo, güey, que a mí me gusta un chingo, güey. Yo no sé si tú te lo sepas. Sobre The Wicker Man, aparte. A ver, ya recuperando ese. Es que en realidad, no les voy a decir qué pasa, pero de hecho es este. Y les vamos a poner de todos modos una foto ahí. O sea, les vamos a montar una foto para que la vean. Ese es el que Wicker es un Man. nombre. Ajá. The Wicker Man, tal vez la traducción más factible podría ser el hombre de mimbre. Que en teoría es una construcción. O sea, como una especie de escultura gigantesca, güey, en forma de un hombre, de un ser humano. No, de un hombre no, güey, de un ser humano. Yo sí diría que un hombre. Bueno, pues sí. Y está hecha generalmente de pues, madera, paja, probablemente, etcétera. Y que servía, o sea, que tenía fines ritualísticos y que en teoría sí era utilizado por los druidas, o sea... que eran sacerdotes del paganismo celta, druidas, que sí existían. O sea, según está documentado el uso de esta gran estatua para sacrificios tanto humanos como animales. Sin embargo, así como en México son sumamente cuestionadas las fuentes que certifican y validan que existían sacrificios humanos antes de... Total, güey. No sabía. Cabrón. Así también están cuestionados, pues, básicamente las fuentes que dicen que había sacrificios humanos en un montón de partes del mundo. Por ejemplo, en este caso, la principal evidencia que tenemos sobre el uso del hombre de mimbre fue por una frase que escribió Julio César, el general romano, en la obra que conocemos como Comentarios sobre las guerras de las Galias, que eran el siglo I antes del Cristo, pero que básicamente ha sido sumamente criticada porque a Julio César, güey, al estar metido en las putas guerras de las Galias, güey, le convenía que pensara el mundo y que pensara la sociedad y que pensara en ese momento todo el mundo que básicamente los druidas eran unos pinches salvajes de mierda que no merecían existir y que tenían que ser colonizados porque tendrían que entrar en lo que era la civilización. Y qué mejor manera de decirlo que pues asegurar que construyeran un muñeco gigante en donde mataban gente adentro, ¿no? Asimismito están cuestionados, por ejemplo, los sacrificios humanos en las épocas precolombinas. Me acuerdo mucho cuando vienen los españoles y ven nuestros rituales y que dicen que había sacrificios humanos. Digo, ahora lo veo completamente, pero yo también decía... Porque, pues, que cuando vieron los sacrificios humanos dijeron, es que estos pueblos originarios son unos locos salvajes. Claro. No conocen Corte A, proceden a matar a todos.
Sí. Y yo, sí, no lo sé, chico. O sea, técnicamente no hay un error, pero como que no entiendo algo no esa cuadra, lógica, güey. total. Entonces, en realidad, pues es eso, ¿no? Como lo mismo que decía, me encanta esto y me encanta que esté en la de The Wicker Man, porque te hace cuestionarte justo desde qué mirada es que se configura algo como que podría ser llamado pagano o incivilizado o bárbaro o salvaje, que está basado muchas veces incluso en la historia, en lo que sí es la historia, ya no estamos hablando de ficción, en fuentes que son sumamente como cuestionables, ¿ya sabes? Está rudo. Porque evidentemente siempre le ha convenido a una gran parte, a un lado de la historia, que el otro sea el otro malo, Sí, el claro, otro por supuesto. abominable, el otro violento, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que yo hasta aquí ya la dejaría. La dejamos ahí. No saben la cantidad de cosas que traíamos. ¡Sam trae un libro! Así que, neta, esto que sirviera nada más para que ustedes sepan que esta es la introducción al folk horror y que solo les hablamos del folk horror en una zona y en un área súper específica del mundo, porque no estamos queriendo decir ni que ahí se gestó nada más, ni que solo existe entonces folk horror en la cuestión del cine europeo. No mames. O sea, existe folk horror. Nos faltó Latinoamérica. Güey, ni siquiera traemos- alcanzamos a rasparla. Traemos un montón de folk horror de Latinoamérica, traíamos folk horror de Japón, traíamos, o sea, folk horror de otras partes de Asia, yo venía con cuestionamientos sobre folk horror en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. que también me parece una cuestión Sí. muy, muy específica, güey, que dio ciertas películas muy específicas. También me faltó hablar sobre cuáles son las lecturas que tienen que ver un poco más de género con respecto al folk horror. Importante. Y aparte mencionarles muchísimas películas que podemos recomendarles al respecto y que son interesantes y que desafían o no al subgénero. Entonces, bueno, pues así pasa. Obviamente estaremos grabando varios, Sí, yo creo. Yo creo que hay que dividirlos Claro. por nación. Sí, uno. Y dos, también, por ejemplo, yo traía varias cosas que quería platicar sobre folk horror en literatura. Que son Que me parece que anteriores. es importante. Total, que son obviamente anteriores a la aparición del cine y mucho menos a la aparición de esta madre como subgénero. Entonces también creo que es súper importante rastrear que legó un poco la literatura al cine en este claro. sentido. No podemos hablar de cine sin empezar a hablar de, o sea, sentar las bases de la literatura, ¿no? Total. Al final, pues por algo, de ahí se empieza. Sí, entonces, pues eso. Híjole, la verdad es que no pensé que nos quedáramos tan cortas. Está cabrón. Pensé que íbamos a abarcar un pelito más. Qué chido. Sí. Yo creo que nos pueden dejar sus comentarios también. Sí. No les prometemos que el siguiente sea la siguiente parte, No. pero sí definitivamente vamos a tener segundas partes, sobre todo de estos temas que sabemos que nos quedamos cortas, que el tiempo se nos Sí, acabó, nos nos comió, sí. y que se puede dar justo para la conversación. Creo que fue una gran conversación. Total, estuvo súper entretenida, son grandes películas, es un gran... Sí. O sea, teníamos que dar contexto. Claro. Y es un subgénero vasto Y difícil. y difícil. Así que porfa también déjenos en los comentarios. Por ejemplo, váyanos contando algunas películas de folk horror que se les ocurran a ustedes que les gusten. Si ya vieron alguna de estas, de las tres que les contamos que son la trilogía como Unholy, maldita, de folk horror, ¿no? Al menos con la que se empezó a utilizar más el término de folk horror. Y cuéntenos también si también quieren ya la segunda parte o quieren otros temas que les Yo interesan. voto por otro tema Sí, y que lo dejemos ajá, reposar tantito exacto, y ¿no? ya lo grabamos Sí, después. pero bueno, También, somos Haxan. que, güey, por cierto, by the way, o sea, Haxan es un Claro. documentary Sí. de folk horror. Güey, y ni siquiera de eso podemos hablar. alcanzamos a Les íbamos tocar. a contar como de Haxan la película. Y también Claro. contarles, o sea, también para que supieran, porque siento que no es una película que todo el mundo conozca. No. Y para que supieran de dónde sale que escogimos Haxan para el nombre de este podcast. Claro. Pero bueno, yo soy Sam de Maelstrom. Yo soy Andrea de Miedo Mismo. Muchas gracias por vernos. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse, compartan. Síganos en nuestras redes sociales, Extra, Instagram, TikTok, etcétera. Ahí subimos muchas cositas. Nos ayudan un montón para que este programa y para que este proyecto siga avanzando. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.